Vamos a ver de qué se tratan las propuestas de Vicky Dávila. ¿Está de acuerdo con que Petro y el gobierno de manera urgente recuperen la seguridad en todo el territorio nacional, sí o no? Sí. Perfecto. Segunda pregunta de la consulta popular hoy aquí en la universidad. ¿Está de acuerdo con que Petro y el gobierno recuperen de manera urgente el sistema de salud, que a los colombianos y a los pacientes les den los medicamentos, les hagan las cirugías y los atiendan las urgencias, sí o no? Sí. Tercera pregunta. ¿Está de acuerdo con que Petro y su gobierno luchen de frente contra la corrupción de una vez por todas, sí o no? Sí. Y por último, ¿ustedes están de acuerdo con que Petro y su gobierno voten a todos los corruptos que hacen parte de este gobierno, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias, esa fue nuestra consulta popular. En serio, otra vez hablando de Petro. Por favor. Y ahora veamos cómo ella misma se insulta. Primero compartió este video donde Petro le dice HP a Efraín Cepeda. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Luego Dávila escribió, Petro le dice mucho HP al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Eso solo lo hace un presidente como el que describió el ex canciller Álvaro Leiva en su tormentosa carta. Lean bien, ella misma dijo que decirle HP a otro solo lo hacen quienes consumen sustancias psicoactivas, pero con mucha gracia la vimos después diciéndole HP al presidente Petro. Abran los ojos, porque aquí el único HP es Petro. Y el que nos va a llevar a la desgracia es Petro. Y es que parece que lo camaleónico de su discurso se evidencia mucho más ahora que está en campaña, pues en su revista defendía a la oligarquía. Ahora parece que le toca fingir que está al lado del pueblo. Y es que miren, para 2024 la revista que ella dirigía publicaba: exministro José Manuel Restrepo pasó fuerte factura a Petro por reapertura de frontera con Venezuela. Nunca llegó a la meta, señalando así que la reapertura era negativa, pues el presidente Petro había comunicado el 22 de junio de 2022 que se había comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Y aunque Semana publicó esto para dejar mal al gobierno Petro, la realidad es que en 2 años de reapertura, solo hasta agosto de 2024, el comercio alcanzó los 588,4 millones de dólares en el paso fronterizo. Según esta gráfica del DANE, de 2020 a 2023 casi que se triplicaron las exportaciones de Colombia a Venezuela. Sin embargo, noticias positivas como estas no fueron publicadas por la ahora candidata, y en su revista solo se dedicó a sacar artículos como estos: Petro, basta ya, es guerrillero o ingeniero, no incendien el país, ¿qué le pasa a Petro? Tirano y dictador. Petro, cálmese, contrólese. Petro se viste de dictador. Poco o nada ha hecho Petro por Colombia. Petro está solo. Incapacidad de gobernar. Petro no respeta. Mentiras presidenciales y así muchas otras. Evidencia de que no hay objetividad, sino que parece un plan para destruir la imagen de un presidente. Y es que, como comenzamos este video, la obsesión de la señora por Petro parece imparable y la estrategia de su campaña parece solamente hablar sí o sí del presidente Petro. Es más, en una de sus últimas publicaciones lo que dice es que Petro no puede gobernar. Y Gustavo Petro, como dice su ex canciller Álvaro Leiva, es un adicto empedernido a las drogas. Estamos frente a un problema de Estado que pone en riesgo la seguridad nacional del país. ¿Petro está capacitado para gobernar? ¿Las decisiones de Estado las ha tomado y las toma en sano juicio o no?
Cuando está tumbado, como dice Leiva, ¿quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las ha tomado? Petro ha demostrado varias veces que su comportamiento no es tan normal. En otra de sus intervenciones dijo que Petro es como un padre maltratador y que ella es como la hija que se rebela contra ese papá maltratador. Gustavo Petro es algo así como un papá maltratador en la familia. Y entonces el señor infunde miedo, incertidumbre, desazón, aterroriza a los hijos y a la mujer y de pronto le pega, incluso a la mujer. Y llega borracho y se porta mal. Pero un día, esos hijos atemorizados, esos hijos asustados, con incertidumbre, se rebelan, se vuelven adultos y empiezan a defender a la mamá. Y empiezan a defender la casa y el hogar y le dicen a ese papá maltratador: usted se va, usted respeta, ya aquí hay quien defienda a la mamá y la mamá es Colombia. Y yo estoy aquí para defender a Colombia, porque ya nos crecimos, ya somos grandes y no vamos a permitir más al papá maltratador que es Gustavo Petro. Y aunque se las da de muy democrática, en su revista no hizo más que publicar notas y artículos para tumbar a Petro. Sin evidencia alguna publicaba: Gustavo Petro sí sabía. Semana revela la declaración de Luis Carlos Reyes sobre cómo alertó al presidente de la compra de congresistas, pero eso nunca se comprobó y era la misma que decía que la campaña Petro habría violado los topes establecidos por la ley, para ver si por ese lado lo podía tumbar, y no hacía más que llamar a sus amigos de la oposición para hablar en contra de Petro. Por parte de la defensa del presidente Petro y su campaña, respondan sobre un hecho que cada vez es más notorio ante la opinión pública y es la vulneración de los topes. Y Gustavo Petro no puede estar pensando que puede estar violando la ley y ser indultado cuantas veces quiera. Ya en una ocasión fue indultado por estar violando la ley cuando era guerrillero, y ahora que es presidente de la República pues tiene que dar ejemplo. Y existen unos artículos, Jairo, que es la violación de los topes electorales y tiene unas consecuencias, por supuesto unas consecuencias penales. Creo que el presidente es misógino, creo que el presidente es muy machista y me extraña que las feministas, más feministas de este país, no salgan a defender a las mujeres. Y ni qué decir de cuando se inventaron que Petro estaba loco, en que estaba para análisis psiquiátrico, y llamó a su amiga Cabal para lo mismo. ¿Qué piensa usted de esta actitud del presidente que es realmente tan exótica y tan extraña? No, es que los tiranos reflejan o amplifican sus rasgos cuando están en el poder. Eso está escrito. Olavo de Carvalho decía que ninguno de estos bárbaros, dictadores y genocidas hubieran hecho daño si no hubieran llegado al poder, porque no tienen la capacidad de hacerlo si no acceden a él. Los rasgos de su personalidad se exacerban. Petro inventa que lo van a matar y necesita buscar culpables para distraer. Petro va a convertirse en una persona terriblemente peligrosa, porque él sabe que él triunfa en el caos. Y ahí hay que estar muy atentos. Y en su revista, sus periodistas le decían a los generales que no obedecieran al presidente. Y esto no es ni siquiera el 1% de lo que se publicó y publica todos los días en ese medio, para así tratar de destruir la imagen de un presidente elegido democráticamente. ¿El presidente Gustavo Petro puede ser destituido? Sí, como lo están escuchando, pues existe una ley. Y esta sería la condición para aplicarse. El requisito es que se compruebe que el mandatario colombiano sufre de una adicción, como fue insinuado de cierta manera por la periodista María Jimena Duzán el pasado puente festivo. Inclusive la misma fiscal general de la Nación, Vivian Morales, habló de este tema. Si, como dice María Jimena Duzán, Gustavo Petro tiene tan grave problema de adicción, está en todo su derecho de buscar rehabilitarse, pero el Congreso a su vez tiene el deber de destituirlo por incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo. Por lo que a continuación veremos la recogida que le pegó la activista Flor Cadena a Vicky Dávila, pero primero veamos cómo te engaña. Lo que ves en pantalla es un video de 11 segundos que publicó la misma Vicky Dávila. Al verlo, cualquiera
diría que le fue bastante bien en su visita a Cúcuta, pero por algo solo dura 11 segundos, porque en realidad lo que sucedió fue esto. Esa frontera hay que mantenerla abierta para que haya negocio, para que haya prosperidad, para que haya plata. Eso es lo que hay que hacer, pero no hay que ser párame bolas. Hay que hacer las cosas bien. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Y nosotros escucharla por ese proyecto ciudadano. Doctora, bienvenida. No me estaba por recibirme hoy aquí. Primero que todo, un aplauso para ustedes que no te Pero pedía que cerraran la frontera. Muy sencillo. Pero son unos berracos, pero pedías que cerraran la frontera para que los empresarios se jodieran, Vicky. Claro, gorda, te veíamos cada rato por semana. Hoy que estoy en Cúcuta, quiero decirles que me emocionó ir al pueblo, porque la hermandad con los hermanos venezolanos no la va a quitar nadie. Esa frontera no se puede cerrar. Esa frontera hay que mantenerla abierta para que haya negocio, para que haya prosperidad, para que haya plata. Pero eso es lo que dice Petro, sí, eso es lo que dice Petro. Hay que hacer las cosas bien. Gorda, pero eso es lo que dice Petro, y antes tú defendías a Duque. Tú defendías que Duque cerrara la frontera y jodiera a los empresarios, amor. ¿Qué hacemos con esa dualidad? Diciendo mentiras en semana, todos los días. Cerrar la frontera es un gran error porque mata a las empresas, mata empleos, mata a los negocios. Pero nunca podemos ser cómplices del dictador Maduro, que es un ladrón de las elecciones. Es el presidente, no es problema de nosotros. Es el presidente y no es problema de nosotros, es el problema de Venezuela. Que se necesita defender la democracia, la libertad, las instituciones y el orden. Pero ¿cuál democracia defiendes si pides que tumben al presidente? Hay que lograr que este país tome otro rumbo, un rumbo diferente de prosperidad para todos. Pero ¿cuántos años tu Duque y tu Uribe, gorda, tu Duque y tu Uribe gobernaron por años y lo jodieron? Y ahora el culpable es Petro. La autoridad legítima del Estado y la fuerza legítima del Estado. ¿Cuál? Bandido que no se entregue. Por eso, como está haciendo Petro, que está metiéndolos a la cárcel, no como hizo Duque, que nunca los encarceló, los extraditaba. Porque ustedes saben Pero el sistema de salud lo puso Uribe. apoderarse de La CPS. más de 30 La CPS fueron de Uribe, mire cómo intentan quitar el celular. Mire, estoy acá. que sean los expertos. La CPS las puso Uribe y vienes a decir que ahora no sirven. Mire cómo esta señora acá me intenta, mírelo. No deja que yo le diga las verdades a la señora Vicky Dávila. Porque el que tiene dinero, si me da Ahora sí las CPS sí van a funcionar. Llevan años matando gente las CPS. ¡Hipócrita! La activista agregó, aquí en Cúcuta, en el centro comercial Oití, estuvo nuestra amiga Victoria Mentiras en su precandidatura a la presidencia de Venezuela. Presidente Petro, ¿qué tal esto? Diciéndole a los empresarios del calzado que ahora sí debe estar la frontera abierta, ahora sí hay que defender el sistema de salud, ahora sí. Numeral Vicky Dávila farsante. Su campaña se va a basar en el miedo a Nicolás Maduro. Te dejaron como un culo frikigénico. Pero oye, friki, una pregunta. ¿Por qué antes decías estas cosas y ahora dices que te las quieres dar de política cuando careces de conocimientos en política y economía? ¿Quién se supone que va a gobernar en tu lugar? ¿Los Géneco, Gilinski o Uribe? Durante todo este tiempo, ningún medio tradicional de Colombia me ha ofrecido trabajo. Sin embargo, los colombianos no son bobos y saben que desde los medios de comunicación informan con intereses económicos, políticos y con sus amistades.
Es el Vicky, colmo fui invitado esto que usted está como un haciendo. invitado especial Es de el ese colmo viaje. que usted está haciendo esto, porque usted no ha hecho No, sino yo no soy quejarse de el colmo, todos los Vicky. que lo han El colmo pordebajeado, es que Hassan, quieran atacar a un por ser un presidente que lambericas está buscando del uribismo y austeridad. luego llegar El al colmo Palacio es ese, Presidencial.